Estimados amigos, devotos de la Santísima Virgen María, vamos a dar un paso más en nuestro estudio del Tratado de la Verdadera Devoción, descubriendo los motivos que nos deben de llevar a realizarla de todo corazón. Vamos a pedir a la Virgen con un Ave María que nos acompañe en estos minutos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos habíamos quedado en el punto 135. Les dije que fueran leyendo para descubrir este primer motivo, que es el siguiente, que esta devoción nos va a colocar enteramente al servicio de Dios. El servicio de Dios es la más alta ocupación que un hombre pueda tener aquí en esta tierra. Ni reyes, ni presidentes de república, ni grandes empresarios. Dice, por más que su función en la sociedad sea noble y sea importante, en absoluto se puede comparar con aquel que se dedica por entero y se consagra por entero a servir a Dios nuestro Señor. Y entonces, ¿qué más de mejor podíamos hacer para mejorar en nuestro servicio a Dios que entregarnos como esclavos a la Santísima Virgen María? Y esta es la primera, la más importante de todas las funciones que un hombre aquí en la tierra pueda alcanzar. Fíjense que es la realización de aquella frase del Señor en el Evangelio. Dice que los últimos serán los primeros y muchos primeros serán últimos. Es decir, aquel que se coloca en esta tierra como servidor exclusivo, total, completo a la Santísima Virgen María y por ella de nuestro Señor Jesucristo, ese es después el que va a recibir el más alto galardón que un hombre puede esperar por cualquier cosa que haga aquí en la tierra. Eso es lo que explica en el número 135. En el 136 se explaya un poco en ese detalle que hemos hablado anteriormente, que todas las demás devociones, consagraciones o maneras de servir al Señor en la Iglesia a través de diversas congregaciones o cofradías, etcétera, exigen entregarle a Él una parte de nuestro tiempo, una parte de nuestros bienes, una parte de nuestra vida, pero no exigen una entrega absoluta, total y completa, que no deja fuera nada. Nosotros, a partir del momento que nos consagramos, hagamos lo que hagamos en concreto, todo es hecho para María, con María, por María y en María. A partir de ese momento, aunque no estemos pensando en que esto le pertenece a María, pero por ejemplo, yo estoy haciendo la comida en casa, estoy preparando una rica comida aquí para mi familia, etc. Bueno, eso que yo estoy haciendo, aunque no me acuerde, ¿verdad?, de que yo, porque estoy ocupado en las cosas concretas de los minutos que tiene que cocer, que tengo que pelar, que tengo que cortar, que tengo que echar, entonces estoy distraído, pero como yo hice esa consagración solemne antes, hasta ese mínimo esfuerzo que es preparar una comida, dice, pero hecho dentro de esta consagración, es como si lo ofreciéramos enteramente a la Santísima Virgen María, como si ella misma estuviese haciendo ese pequeño servicio. Entonces ustedes vean que realmente qué consuelo es poderse consagrar a la Virgen y a partir de ese momento saber que todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, le pertenecen a ella para mayor gloria de su Hijo. Por fin, en el número 137 vemos que hay un aspecto del ser humano que es una miseria, ¿verdad? Aunque sea la mejor obra que un hombre puede hacer y de la manera más santa, puede fácilmente establecerse un pequeño apego de la persona por eso que hizo. Puede ser, no sé, un pintor, hace un cuadro de la Virgen y está pintando con todo su amor, con toda su compenetración, con todo su arte para hacer esa imagen de la Virgen.
Y resulta que él ve terminada su obra que está haciendo para la Virgen, por devoción a ella, pero le entra una chispa así de amor propio. Es decir, no, realmente te superaste, fulano. Ahora sí, ahora has hecho algo que todo el mundo va a quedar con la boca abierta. Qué pena, porque una obra tan linda, tan buena, tan santa, quedó con una pequeña mancha de amor propio. A partir de que nos consagramos a la Santísima Virgen, hasta eso desaparece, porque todo el valor de nuestras buenas obras ya lo hemos entregado antes a ella. Dice también otro aspecto que resalta San Luis: si Él ha prometido dar ya el 100 por 1 en esta tierra a quienes por amor dejan los bienes exteriores temporales y perecederos, ¿cuál será el céntuplo que dará a quien le sacrificare aún sus bienes interiores y espirituales? Cuántas gracias, cuántas maravillas, cuántos secretos de su divina voluntad nos revelará y entregará a aquellos que se entreguen de verdad y compenetradamente y profundamente a la Santísima Virgen María como esclavos. Continúa San Luis en el número 138, dice así: Jesús, nuestro gran amigo, se ha dado a nosotros sin reserva. Todo nos entregó. Dice, Él ha sido el primero en generosidad con nosotros. Dice, ¿cómo nosotros vamos a reservarnos algo si queremos estar a la altura de tanta amistad, de tanto amor del Señor? ¿Cómo nosotros vamos a atrevernos a decir que no, esta parte de mi vida me la reservo para mí? Tenemos que tener la misma generosidad, la misma entrega total, completa, absoluta. Tenemos que darle todo y aún así nunca podremos retribuirle lo que hizo por nosotros. Pasamos ahora al segundo motivo por el cual es recomendable hacer la consagración. Y dice, porque esta devoción nos permite imitar el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo y practicar la humildad. De esta manera, San Luis va a explicar el argumento principal teológico con el cual él funda esta devoción. Si Dios vino al mundo, si Jesucristo vino al mundo a través de María, nosotros debemos de ir a Dios a través también de María. Realmente, si profundizamos en esta verdad, dice San Luis en el número 139, dice, nuestra mente se pierde cuando se hace una seria reflexión al respecto de esta conducta de la sabiduría encarnada. Y aquí San Luis, en este párrafo, de una manera muy bella, muy hermosa, va repasando aspectos de la vida de Jesús. Él no solamente se hizo, no quiso aparecer directamente delante de nosotros, ya con una edad perfecta y ya totalmente formado, etcétera, sino que él quiso ser un bebé, quiso depender en todo de su mamá, en su alimentación, en sus cuidados, en su abrigo. Él dependía en todo de su mamá. Si no hubiese sido por su mamá, él no hubiera podido sobrevivir. No solamente eso, él después tiene que ser llevado a Egipto para guardarlo, él que era todopoderoso de la persecución de Herodes. Él después tiene que vivir oculto en Nazaret. Él no se conforma solo con vivir 18 años, digamos, con los términos actuales y haber cumplido. Yo ya soy mayor de edad, ahora mamá, papá, yo me voy de aquí de casa porque tengo una misión que cumplir. Ni siquiera eso. Él dedicó 30 años de su vida a convivir bajo aquel humilde techo de la casita de Nazaret con Jesús, con la Virgen María y con San José. Convivió con ellos 30 años, sumiso, vivía sumiso a ellos, dice el Evangelio de San Lucas. Entonces 30 años los dedicó a ser esclavo de su mamá, por así decir. Y solamente 3 años los dedicó a la vida pública, a predicar, a evangelizar, a enseñar a sus apóstoles las verdades del Evangelio, de la Buena Nueva, a animarles, a dejarles la Eucaristía, a dejarnos la Eucaristía. Imagínense, a eso dedicó él solo 3 años y los otros 30 los dedicó a convivir con la Santísima Virgen María. ¿Qué ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo? Cómo Él ama a aquel que imita ese ejemplo y se entrega y decide a partir de un momento determinado de su vida
vivir en función de la Virgen María, para hacer como Él, darle gloria al Padre y alcanzar la máxima perfección. Entonces, continúa así San Luis, en el número 140 nos da otro recordatorio. Dice, si es verdad que nuestro Señor Jesucristo encarnado, humanado, nos dio ese ejemplo, también es verdad que tanto la voluntad del Padre como la del Hijo y el Espíritu Santo también es la misma. O sea, el Padre no quiso engendrar un hijo, dice, si no fuese a través de ella. Dice, no nos ha dado a su Hijo más que por medio de María. Ni engendra hijos sino por medio de ella. Y no comunica sus gracias sino por intermedio de ella. Número 140. Dios Hijo no ha sido formado para todo el mundo en general más que por ella. Y no es formado y engendrado todos los días sino por ella, en unión con el Espíritu Santo. Y no nos comunica sus méritos y virtudes sino por ella. Y el Espíritu Santo no ha formado a Jesucristo sino por ella. Y no forma a los miembros de su cuerpo místico más que por ella. Y no dispensa sus gracias y favores sino por intermedio de ella y sus dones. Continuamente Él está actuando en la Iglesia, pero siempre por María. Si estos son ejemplos de la propia Santísima Trinidad, ¿cómo nosotros no vamos a querer consagrarnos a ella y depender totalmente de ella para alcanzar de Dios y llegar a tener esa unión e intimidad con la Santísima Trinidad? En fin, realmente son argumentos decisivos contra los cuales ¿qué objeción se puede levantar? Son evidentes, pero solo San Luis se atrevió a sacarles hasta las últimas consecuencias, sacó toda la punta a estas verdades. Cita a varios autores y doctores de la Iglesia y padres de la Iglesia en la misma línea de lo anterior. De esta manera fundamenta, y sobre todo basándose en San Bernardo. San Bernardo, sabemos el doctor Melifluo, aquel que dulcísimo, y que habló maravillas de una manera tan bella de la Virgen María. Y dice así, nos dice San Bernardo, dice que las gracias Dios se las da a Virgen María porque nosotros éramos indignos y a través de ella nosotros llegamos a tener todo lo que Él quería darnos. O sea, no merecíamos la gracia, ella la merecía, Dios se la da a ella y ella nos la entrega a nosotros. De una manera del propio Dios crear una especie de camino alternativo para vencer nuestra miseria y acercarse hasta nosotros a través de su madre. Dice, es normal, por lo tanto, y muy justo, dice San Bernardo, que devolvamos a Dios, que retornemos estas gracias que Dios nos da a través del mismo canal por el cual ha venido, que es la Virgen María. Dice en el número 143, además esta práctica, que es lo que les decía al principio, además de imitar al Señor y a la Santísima Trinidad, nos permite practicar la humildad en un grado inimaginable, en el grado más alto de perfección. Dice, y esta virtud es la que Dios más ama por encima de todas las otras virtudes, tanto que en la propia Santísima Virgen dice en el Magnificat, dice que ella fue visitada por Dios por su humillación y fue elevada por Dios por su humillación. Ella fue exaltada y Dios hizo maravillas por ella. Todo aquel que se humilla será exaltado. Todo aquel que se eleva será humillado, porque Dios actúa así. Entonces, Dios se resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Entonces, si nos sentimos indignos de llegar a Dios, acerquémonos a María. Dice, y entonces Él se aproximará de nosotros, descenderá y bajará para venir a nosotros, complacerse con nosotros y levantarnos. Esto es el efecto maravilloso que nos enseña esta devoción. No nos aproximemos nunca directamente a Dios. Si queremos de verdad agradarle, hagamos lo que Él nos enseñó. Acerquémonos a María y ella nos llevará a la mayor unión y cercanía con el corazón de su divino Hijo. Vamos a darle la bendición para que continúe sus ejercicios de preparación con esta humildad y pidiendo ardientemente
Dice que estas verdades se queden grabadas en oro en su corazón para llegar a ser verdaderamente esclavos de Jesús y de María. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María. Estimados amigos, ya estamos en nuestro segundo día de ejercicios para adentrarnos en el conocimiento de esta dulce Madre y de todas sus virtudes. Ayer pudieron meditar su humildad. Hoy van a meditar al respecto de su fe y de su oración ardiente. Este atributo de la Virgen, este modelo para nosotros poder rezar, para confiar, para pedir al Señor todo aquello que necesitamos, todo lo que la Iglesia necesita en estos días que vivimos. Vamos a adentrarnos en ese misterio contemplando cómo la Virgen rezaba cuando ella estaba en el templo, cuando ella vivía allí. Estaba preparándose para su matrimonio y como ella era huérfana, había sido dejada allí por sus padres, ella pasó bastante tiempo en el templo viviendo allí para ayudar en todas las funciones sagradas que se hacían allí. Entonces van a leer este texto y no se olviden de rezar su rosario, de rezar las otras oraciones que ustedes han descargado junto con el librito de los ejercicios de preparación. Que la Santísima Virgen les ayude y que les conceda ese don de una oración ardiente y una fe viva. Salve María.